El día de hoy te voy a hablar de los errores más comunes que cometen las personas que empiezan a invertir. Estos errores son con base en experiencia de otras personas y que a mí me ha tomado tiempo aprender. Con estos 10 errores que voy a resumir, te estoy ahorrando bastantes dolores de cabeza que ya le han ocurrido a otros. Vamos a empezar. El primero, comprar con bajo volumen. El volumen, como dijimos, es la cantidad de compra y venta de acciones que se está realizando en el mercado. A menor volumen, esto quiere decir que si ingresas una orden de compra o de venta, va a tardar más en ejecutarse porque hay menos gente interesada, ya sea comprando o vendiendo. Esto a mí me ocurrió que en una ocasión, como yo estoy en México, invertí en la Bolsa Mexicana de Valores y compré una acción que estaba en muy buen precio. Sin embargo, no revisé el volumen y cuando la quise vender, que tenía buen precio, pues no había compradores. Aunque hubo un buen precio, no era de interés de nadie porque no había volumen. Este ejemplo lo veríamos si vas a un mercado y hay fruta muy buena y deliciosa, pero nadie pasa por ahí a comprarla o verla, pues no va a ser del interés, así sea la mejor fruta del mundo. Por eso es muy importante revisar esto, del volumen de la acción que vamos a comprar y vender. Como en un inicio la compras porque no la tienes, es muy importante ver que en un futuro pues tenga un volumen considerable. El número 2, comprar empresas del mismo sector. Esto también nos ocurrió. En una ocasión yo había comprado varias empresas del sector tecnología y en un tiempo este sector tuvo problemas, así que todas mis empresas de mi portafolio, según yo estaba diversificado, pero se fueron a la baja porque eran del sector tecnología. Caso opuesto puede pasar que si todo se va a la alza, pues todas suban. Ahí te favorecería, sin embargo, ahí no estaría disperso el riesgo. Así tengas varias empresas si son del mismo sector, no tiene mucho sentido que tengas varias si son del mismo sector. El tercero es olvidar monitorear su portafolio. Esto le ocurrió a un amigo que compró una empresa que la compró y la dejó ahí y se olvidó de ella, de leer noticias al respecto, cómo iba, solo para estar informado. Y cuando se dio cuenta, esta empresa ya había dejado de cotizar en bolsa y ya no recuperó su dinero. Entonces, para que no te ocurra esto, debes estar al pendiente de las noticias oficiales relacionadas con la empresa. Y esas noticias oficiales comúnmente las pone el broker donde compres acciones. Tiene un apartado de noticias donde ahí van apareciendo las noticias más relevantes de la empresa. Comúnmente te aparecen de las empresas que has elegido en tu portafolio. O tú puedes buscarlo ahí en ese apartado. Otro error común es quedarse sin liquidez. ¿Esto a qué me refiero? A que no tengas dinero disponible para alguna emergencia. A veces hay quienes meten todo su dinero a invertir en acciones y quieren hacerse ricos de la noche a la mañana y se quedan inclusive sin dinero para comprar su comida. Este es un error que no deberías de cometer. No porque hayas aprendido ya estrategias o estés muy motivado o convencido, quieras ir corriendo a pedir un préstamo o meter todo tu dinero, ¿no? Y quedarte sin nada para alguna emergencia. Uno nunca sabe cuándo va a tener una emergencia, entonces es muy importante tener un fondo de emergencia que algunos le llaman. Precisamente la función de ese fondo es para tener
dinero ahí para solventar. Algunos recomiendan que destines el 10% de tus ingresos a tu fondo de emergencia. Podría ser entre el 5 y 10% de tus ingresos mensuales. Estaba relacionada con el 5, como dijimos, pedir un préstamo para invertir. Conocí a una persona que analizó la bolsa y dijo que, de acuerdo a su análisis, podía ganar un 5% más que lo que le cobraba de comisión un banco por prestarle el dinero. Entonces pidió un préstamo, invirtió el dinero y pasó lo contrario. En lugar de subir, la empresa que él tenía pensado bajó y pues se vio afectado por los intereses del préstamo y por la pérdida que tenía en bolsa en ese momento. Y porque no fue a largo plazo, fue a corto plazo y ya quería vender. Como ya dijimos, ingresar un monto que afecta a tus gastos. Mismo caso de anterior, destinar un porcentaje, en este caso 5 a 10% de tus ingresos para invertir. Hay quienes destinan más, esto va a depender de acuerdo a tu ingreso mensual. Hay quienes no les sobra nada, como bien dicen, a veces. A veces hay gente que dice que va al día. Entonces ahí es ver la manera de cómo ir destinando una parte a invertir. Esto va ligado con la mentalidad. Si nunca cambian su mentalidad y se organizan y estructuran bien su administración de su dinero, obviamente nunca les va a sobrar para invertir. Otra es comprar o vender en euforia. A veces cuando hay noticias buenas, nos dejamos llevar por la euforia de que todo el mundo está comprando y con tal de no quedarnos fuera, compramos sin tener más elementos para soportar esa compra o esa venta. Y va ligada con la 8, comprar dejándose llevar por lo que otros dicen. Aunque haya muchas noticias, no te dejes llevar por lo que otros dicen. Eso a mí me pasó. A veces alguien hacía un comentario respecto a una empresa y yo iba e inmediatamente compraba o vendía. Y sin ningún elemento de soporte. La mayor de las ocasiones puede ser que te vaya bien, pero lo más seguro es que no te vaya bien. Otra es no hacer caso a su subconsciente o intuición. Hay días que a veces te va a ocurrir o te ha ocurrido que quieras comprar o vender una empresa, pero tu intuición te dice que no deberías hacerlo y tú nada más porque sí, lo compras o lo vendes y después ocurre lo contrario y es ahí cuando nos lamentamos y dices que ¿por qué no le hice caso a mi intuición o a mi subconsciente? Ese es otro de los errores. Otro es quedarse con el conocimiento adquirido en un único curso. Si ves este curso o algún otro, así veas el curso del gurú de las inversiones, siempre tienes que estar aprendiendo. Entre más aprendas, leas y estudies del tema, te vas a hacer un experto en el tema y vas a ir adquiriendo más conocimiento y habilidades para detectar fácilmente las oportunidades. Esto de invertir es estar constantemente en autoaprendizaje y practicando. Puede ser que exista algún otro error que olvidé mencionar, sin embargo, estos son los más comunes que yo he detectado que me han ocurrido a mí o a algunos conocidos y que si los tienes en cuenta te van a ahorrar muchos dolores de cabeza y dinero.